A otras noticias, pues el Congreso despachó anoche la Ley de Presupuesto 2020, donde se negoció también en paralelo el aumento de la pensión básica solidaria a partir del mes de diciembre. Esto en un 50% para los mayores de 80 años, un 30% de aquellos tienen entre 75 y 79 y un 25% para el resto de los pensionados. Claro, queremos profundizar en este tema. Estamos junto a Andras Utov, quien es experto en pensiones, ex integrante de la Comisión Asesora Presidencial, la Comisión Bravo. Andrés, muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Mauricio, gracias a ustedes. Buenas tardes. Me gustaría primero conocer su opinión respecto a esto que se ha logrado en la discusión del presupuesto. Originalmente se ha hablado de un 20%, es ahora un 50%, pero de esta manera gradual. Los mayores de 80 años lo van a empezar a recibir a partir de diciembre. ¿Cuál es la evaluación que usted hace? Bueno, es una evaluación que hicimos ya en la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados, cuando el proyecto original del proyecto traía gradual los aumentos en el pilar solidario en el proyecto original. Creemos que es una muy mala idea, básicamente porque el pilar solidario está hecho para vulnerabilidad y uno es vulnerable a los 65 años desde el momento que tiene una mala pensión, tanto a los 65 como a los 80. Y también lo es vulnerable el que es discapacitado y que en este tramo de edad no entra y que también tiene necesidades. En consecuencia, creemos que es más bien un derecho y el derecho debió haber sido de que el aumento sea parejo para todos. Entonces, ya desde ese momento nosotros criticamos la gradualidad en las edades, que además es un poco cruel porque juega con la mortalidad. O sea, ahora, muchos se van a morir en el proceso. Ante el argumento, profesor, que entrega el gobierno, digamos, de que no hay recurso para tanta demanda, ¿qué habría sido lo preferible? ¿Un reajuste menor pero igual para todos? Yo creo que sí, pero yo creo que dinero siempre hay, o sea... se habla de entre 1.500 y 1.600 millones de dólares si es que el reajuste hubiese sido del 50% para todos los mayores de 65. Hay varias cosas que dimensionar en esta medida. Uno es si la plata está o no está, obviamente yo creo que hay, y ahora tiene que haber en forma permanente, no para este año, sino que para los próximos, y ese es un cálculo que tienen que hacer los ministros de Hacienda. Pero hasta ahora nos hemos fijado mucho en las restricciones presupuestarias y mira cómo está el país. Entonces yo creo que hay que empezar a ver cómo, dada la situación del país, yo puedo manejar las restricciones presupuestarias, o sea, darle un poco vuelta a esto. Y lo otro que te quiero decir es que lo que sigue aquí es un pilar solidario que va al 60% de las familias más pobres, o sea, una política asistencial, no es un derecho. Y en consecuencia van a quedar mucha gente que también tiene malas pensiones y que no le va a llegar ni el 20, ni el 30, ni el 50. Ahora, para tomar estas decisiones siempre se plantea esa exigencia que para gastos permanentes hay que asegurar ingresos permanentes. ¿De qué manera se podría hacer una redistribución de dónde sacar esos otros dineros? Muchas veces se menciona también lo que ocurre con las Fuerzas Armadas, el gasto que también implica para el Estado financiar ese sector que tiene otro sistema. ¿Cuál cree usted que podría ser un escenario a evaluar? Bueno, hay muchas situaciones. La de emergencia implica que tú debes resolver el tema ya. Y la otra más permanente es que lo tienes que resolver en forma más permanente. Yo creo que detrás de cada una de estas reformas que implican recursos generalmente viene una reforma tributaria. Y ya pasar la reforma tributaria que traía el gobierno costó porque además era regresiva, le cobraba más impuestos a los de bajo ingreso que a los de alto ingreso. Entonces yo creo que esas son las cosas que hay que considerar en una reforma previsional. Si es que vamos a requerir los recursos, ¿cuál es la reforma tributaria que se necesita? Para lo inmediato hay fondos de reserva, hay capacidad de endeudamiento, hay artificios de ventajas tributarias que tienen algunas personas que se les pueden reducir y obtener ingresos, y para la emergencia eso daría para llegar a subirle casi el 50% a todo. Y después habría que hacer una reforma tributaria razonable. Una tercera reforma tributaria. O sea, tenemos un país que ya estamos viendo cómo es, o sea, por vivir con la tecnocracia estamos viendo que la desigualdad nos pasó a llevar. Ya, pero ya decíamos, la discusión parlamentaria se ha centrado en la pensión básica solidaria, digamos, a un porcentaje de la población. ¿Qué pasa con el resto? Bueno, eso es lo que a eso voy yo. Yo creo que la advertencia que le hicimos nosotros a los diputados es que si iban a legislar una cosa así, primero trataran de hacer la pensión básica solidaria ciudadana, que le llegue a todo el mundo, no solamente a los más pobres. Ese era un primer principio. Y segundo, que en una segunda etapa hay que formar una comisión, como fueron la Bravo o la Marcel, para realmente meditar cuál es el sistema. Yo insisto que aquí en Chile no tenemos seguridad social y por eso hoy día tenemos que implementar seguridad ciudadana para dar cuenta del descontento. En Chile se sustituyó a la seguridad social por un mercado que no dio el ancho.
y en consecuencia esas son las consecuencias que estamos haciendo. Entonces, esa comisión debiera tener principios de seguridad social y sobre esa base discutir el sistema. Ya, pero todas estas son medidas que tienen resultados en un plazo mediano, digamos, incluso algunas de ellas en un plazo largo. ¿Qué se hace en medio de la emergencia? Bueno, por eso nosotros desde la Comisión de Trabajo planteamos dos cosas, separar el proyecto. Una cosa era ver qué es lo que se podía hacer con el pilar solidario en tanto a los pobres y también ampliarlo a la clase media y dar los beneficios. Y segundo es, en el intertanto, tratar de hacer una reforma que realmente resuelva el problema de más largo plazo. Lamentablemente, la situación en que nos quedaron y el hecho de que no hayamos muchos sido escuchados nos llevó a una situación dramática en que las pensiones son paupérrimas. Y la situación en que partimos es muy mala. Entonces, claro, tú me planteas, bueno, ¿y qué hacer? No es fácil lo que hacer, pero hay que hacerlo. Claro, pero usted ha participado ahí en varias comisiones. 2. Por lo tanto, Marcely Bravo ha sido parte también del diagnóstico. Han podido ahí indagarlo con distintas posturas que han sido las personas que han integrado esas comisiones. A su juicio, ¿por dónde debiese ir ese cambio más estructural? Mira, yo para evadir decir que no me hicieron caso, me refiero a una comisión de expertos en fondos de pensiones, o sea, que creen en los sistemas de fondos de pensiones y que vinieron acá, hicieron un diagnóstico lapidario y que lamentablemente ese diagnóstico salió un día en la prensa y después lo escondieron y que dice que tiene 4 elementos fundamentales. Un sistema de capitalización individual con los parámetros que tiene hoy día el sistema, con un 10%, con la densidad de cotizaciones que tiene y como está aumentando la esperanza de vida y cayendo la rentabilidad, no te va a dar buenas pensiones en ninguna parte del mundo, ni allí en ninguna parte. Con esos parámetros es imposible. Segundo, la reforma no tomó en consideración todas las otras categorías de trabajadores que no son en relación de dependencia. Fíjate, hoy día hablan de que el empleador se va a poner con 5 puntos más. ¿Y qué pasa con la gente que no tiene empleador, que es mucha, o la que está en horario? Entonces, te hacen medidas que están para un mundo que no existe, o que existe para unos pocos. Tercero, hablan de que el sistema es ilegítimo porque los trabajadores no tienen nada que ver en cómo se invierte en sus fondos. Esto es decir, la AFP o el fondo no es... Y cuarto, dice que ya pasó toda una generación que pagó el costo de la transición, que además vivió la crisis de la deuda, que no sé, tú tal vez no, pero tú, Mauricio, sí, viviste el PEM y el POJ. Y gente trabajó en esas condiciones. Plan de empleo mínimo, digamos. Plan de empleo mínimo y plan para jefes de hogar, para ocupación de jefes de hogar. Esas que eran condiciones paupérrimas de trabajo, tú no le podías pedir a la gente que ahorrara. Bueno, esas generaciones las que hoy se está jubilando, entonces merece ser compensado y falta un pilar. Todas esas cosas hay que ponerlas sobre la mesa, que no las digo yo, las dijeron un experto en fondos de pensiones, ponerlas sobre la mesa y ponerse a discutir, pero no con el dogmatismo como lo hemos hecho hasta ahora y que se está haciendo hasta ahora en la moneda. En medio de esta coyuntura hemos visto cómo los fondos, los A, B, C, D y E, han tenido un comportamiento tremendamente irregular, particularmente los fondos que se consideraban más conservadores, el D y el E, que en el último mes han tenido drásticas caídas. ¿Alguna recomendación para la gente que está cotizando en esos fondos? No, porque no se la doy ni a mi mejor amigo las recomendaciones, porque nadie tiene la bola de cristal. Esas cosas no las debió estar tomando un individuo. Perdóname, en un sistema de pensiones un individuo no tiene que tomar esas decisiones porque no hay conocimiento exacto para saber dónde ponerla. Aún los expertos más refinados no le apuntan. Lo que pasa es que sí hay gente que hoy día tiene un negocio, digamos, en torno al estar entregando recomendaciones, por ejemplo. Sí, los felices forrados, me imagino que te estás refiriendo, u otro. Exacto, pero ellos creen tener la bola de cristal y no la tienen. Entonces, claro, cobrarán una comisión para hacer el negocio que tienen. Pero el tema es si tú vas a creer en la capitalización, y yo creo en la capitalización, no creo en la capitalización individual y no creo que las decisiones las tenga que tomar un individuo que está total con asimetría de información y sin conocimiento. Pero sí creo en la capitalización, pero eso lo tienen que hacer expertos, ¿no es cierto? Tú asignas un fondo y dices, mire, este fondo lo queremos hacer durar varios años, vean cómo lo invierten bien. Y tú lo asignas y haces auditoría de cómo lo están haciendo, pero no una decisión que toma uno. Y si lo haces de forma colectiva, a mí se puede caer el fondo, pero como se va a recuperar a más largo plazo, yo como individuo no sufro, sino que el colectivo baja un poco y después sube. ¿Y aquellos que están recomendando el redistribuir las utilidades de las AFP? Bueno, lo que pasa es que en esta situación surge mucho populismo. Yo creo que ahí hay un ataque. ¿Eso es populismo? En el sentido de que están criticando de que aquí hubo una empresa lucrativa que hizo muy buenos negocios, ¿no es cierto?, que duplicó su capital cada 4 años, etcétera. Pero son 500 millones de dólares, que no dejan de ser, son significativos, pero es una vez, o cada año tendrían que tener esas utilidades. Y si lo tienen, se pueden usar para distribuir. ¿Pero tendría un impacto importante en las pensiones? No.
Claramente. ¿Es una no. cifra menor como para que efectivamente pudiese porque si tú- aumentar la realidad? Mira, toma los 500 millones y divídelos por los casi 3 millones que son los jubilados que hay, no vas a llegar a cifras muy significativas. Ayudan, pero no es la solución. Muy bien, pues profesor Andrés Uthoff, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos aquí en 24 horas. Siempre muy corto para el problema que tenemos, pero muchas gracias a ustedes. Definitivamente, Gracias. muy Ha sido amable. un placer.